Hola, soy Hwayong-jo de la iglesia Hammaum en Chuncheon. Yo me especialicé en terapia de lenguaje en la universidad y hasta ahora trabajo como terapeuta de idioma. Quiero compartirles el asombroso poder del Evangelio que presencié en medio de ello. Como nací en una familia budista, naturalmente tuve rechazo a otras religiones. Pero en el segundo año de la secundaria, todos mis valores cambiaron cuando repentinamente falleció mi papá. Fue un shock. Hay muchos accidentes en el mundo, pero nunca pensé que algo así iba a pasar en mi familia. Sentí que ya la vida no tenía sentido y que todo era en vano. Tenía muchas ganas de ir a donde estaba mi papá. Fueron momentos muy difíciles, pero agradezco que por medio de esta situación, mi familia comenzó a asistir a la iglesia. ¿Será que mi corazón estaba muy dolorido? Cuando mi mamá me dijo que vayamos a la iglesia, fue raro que no tuviera ninguna resistencia. En ese momento, solo deseaba que alguien me sostuviera de alguna manera. Cada vez que iba a la iglesia, solo caían lágrimas de tanto dolor. Pude sentir cálidamente la existencia de Dios y de esta manera, recibiendo consuelo, comenzó mi vida cristiana. Sin embargo, al conocer a Dios y la existencia del cielo y del infierno, se generó una gran pared en mi fe, porque pensaba que tal vez mi papá no pudo ir al cielo. Esto era tan doloroso como la muerte de mi papá. Culpé a Dios por no haber salvado a mi papá y porque se había llevado a él de esa manera. Cuando tenía estos pensamientos, no podía orar más, y así terminaban mis oraciones. Pero un día, cuando estaba orando, Dios cambió mi perspectiva completamente. Dios me preguntó si para mí solo mi familia carnal es mi familia. A su vez, me hizo ver que para Él todos son su familia y Él está dolorido por cada alma perdida. Mi corazón dolorido por mi papá comenzó a dirigirse a la gente que no cree en Jesús. Y desde ese entonces me di cuenta que salvar las almas es la obra más preciada. Desde ese momento empezó a crecer en mí la pasión por evangelizar. Todos los chicos que me encuentro en el trabajo tienen trastornos en el desarrollo del lenguaje. Trastornos en el desarrollo del lenguaje es un retraso de 2 años a comparación de los chicos de la misma edad. Es común que estos chicos tengan uno o más de 2 trastornos adicionales, como sordera, ceguera o parálisis cerebral infantil. En mi primer puesto de trabajo, los niños eran menores de 10 años. La mayoría tenían discapacidades severas. Entre ellos, había un niño que no entendía las preguntas ni respuestas que le hacían. Por eso repetía las palabras que decían los demás. Por ejemplo, cuando yo le preguntaba al niño, ¿de quién es esto?, él me respondía repitiendo, ¿de quién es esto? Y cuando le preguntaba, ¿dónde vas?, me respondía, ¿dónde vas? Además, como este niño tenía discapacidad visual y trastorno intelectual, no fue fácil enseñarle a comunicarse. También había otro niño de 3er grado, grandote como mi altura y con mucha fuerza. Pero el primer día que nos encontramos, apenas abrí la puerta a la oficina, este niño corrió como un buey y golpeó su cabeza contra mi pecho. Tuve que luchar para contener las lágrimas, porque me dolía tanto que apenas podía respirar. Este niño era muy sensible. Si algo hería sus sentimientos, él trataba de pincharme con un lápiz o expresaba sus sentimientos pegándome o pateándome. Por este motivo, yo estaba siempre nerviosa y me transpiraba la espalda. Aparte de esto, cada niño mostraba distintos síntomas. Había un niño que lanzaba todos los objetos que encontraba, dejando la sala de terapia en un desastre. También había otro niño que descuartizaba la cabeza y las piernas de un bicho. Y también había otro niño que siempre miraba el techo y nunca bajaba la cabeza. El desarrollo del lenguaje de estos niños eran por lo general del nivel de 2 o 3 años. Había un niño que nombraba a todos los objetos como mamá, otro niño que solo decía "oh", y luego otro que tenía su propio lenguaje que nadie podía entender.
Yo, mirando a estos niños, no me quedaba otra que arrodillarme frente al Señor. Si ven a estos chicos, nadie hubiese pensado que podían escuchar el Evangelio. Por eso, yo solo oraba por ellos. Yo oraba a Dios para que sane completamente la discapacidad de los chicos. Pero aún orando así, por una parte me preguntaba si era posible que un discapacitado se sane completamente. Sinceramente, estaba muy frustrada pensando en cómo estos niños recibirán la salvación. Pero un día, nuestro pastor proclamó la palabra de Hechos 17, 30, 31, y dijo así: el Evangelio es muy fácil. Incluso un niño con problemas mentales puede creer en Dios. Cuando escuché estas palabras, me sorprendí, porque me acordé de los chicos. En verdad, los niños que tengo a cargo tienen un coeficiente intelectual por debajo de 50 u imposible de medir. Pero decía que estos niños con capacidad intelectual baja podían creer en el Evangelio. En Hechos 17:31 dice claramente que Dios ha dado prueba a todos. A todos significa que aún los niños autistas atrapados en su propio mundo, o los niños con capacidad intelectual baja que no pueden entender las palabras, es decir, que todos ellos pueden creer. Por lo general, como estos niños no conocen las palabras época, arrepentimiento, creer, vivir, prueba, pensaba que aunque les leyera la palabra de la Biblia, no iban a entenderlo. Pero un día, una amiga que era maestra de jardín me contó que había un niño autista que no le respondía a nadie. Sin embargo, mi amiga le decía en su oído que Jesús resucitó de entre los muertos, Jesús es tu dueño, Él te ama. De esa manera le compartía el Evangelio todos los días. Pero lo más sorprendente es que en el último día que fue a despedir al niño autista, él agarró la pierna de mi amiga. Este niño era un niño que no reaccionaba a nadie. Los demás maestros también se sorprendieron viendo esta situación. Yo, también escuchando esto, me hizo recapacitar mucho. Y me di cuenta de que el Evangelio llega sin importar cómo se vea por fuera una persona. Cuando oraba acerca de esto, Dios me mostró que sus palabras no son lenguajes de este mundo, sino que son lenguajes de los cielos. Esto era que el Espíritu Santo enseña a las personas sobre las palabras de Jesús y hace que los recuerden. Desde ese momento, dejé el pensamiento de que es inútil leer la Biblia a estos niños que no entienden el sentido de los vocabularios, y con corazón obediente, comencé a compartirles el Evangelio con gozo. Después de que testificara el Evangelio, sucedieron cosas sorprendentes. Había un niño autista que le gustaba leer libros. Cada vez que venía este niño, le mostraba los versículos de Hechos 17, 30, 31, San Juan 16, 9, Romanos 10, 9, y orábamos para aceptar a Jesús como Señor. Pero un día, el niño comenzó a recitarme todos estos versículos cada vez que nos veíamos. También le compartí el Evangelio a un niño que tenía discapacidad visual. Él no entendía las preguntas y respuestas que le hacían, y usualmente solía hacer ruidos fuertes y había ocasiones en las que hablaba solo. Pero cuando le compartía el Evangelio, escuchaba con atención. Por eso, por si acaso, le pregunté: ¿quién es Jesús? El niño me respondió: dueño. Fue asombroso, porque realmente es un milagro. Cuando le hacíamos preguntas con propósito de terapia, no me podía responder nada. Su madre nunca había escuchado ninguna respuesta clara hasta los 10 años. Pero frente a esta pregunta difícil, que haya respondido con claridad dueño, fue realmente sorprendente. Al día siguiente, yo le enseñé nuevas palabras del cuerpo humano, como cabeza, cuello, pecho y panza. Y en medio del tratamiento le pregunté: ¿qué hay adentro nuestro? Y el niño me respondió: adentro Jesús. Me asusté mucho, porque el Evangelio había entrado al niño. Quedé muy conmovida. El niño que más recuerdo es un niño de 7 años que tenía parálisis cerebral. Este niño no podía hablar frases largas debido a su falta de aliento,
y cuando quería doblar o estirar alguna parte de su cuerpo, tenía que doblar o estirar todo su cuerpo a causa del parálisis cerebral. Su pronunciación era poco claro y lento. Aún para decir palabras simples, todo su cuerpo se retorcía y como le dificultaba mover su cuello, siempre lo trasladaba mirando hacia abajo en sillas de ruedas. El niño era bonito y le gustaba hablar, pero cuando hablaba, luchaba para levantar su cuello y utilizaba toda su fuerza para pronunciar las palabras con claridad. Siempre, antes de la terapia, oraba por él, y como mi corazón estaba dolorido por él, también oraba en el servicio de madrugada. Y después de un tiempo le compartí el Evangelio. Jesucristo murió y al tercer día resucitó. Jesús es tu Dios creador y es tu dueño. Pero hasta ahora no creíste en Él. Tenés que pedir perdón por eso y creer en Jesús como tu dueño. Y desde ahora tenés que vivir conforme a la palabra de Dios. Luego de compartir de esta manera, oramos juntos recibiendo a Jesús como dueño. Después de esto, en cada oportunidad que tenía, compartía el Evangelio al niño. Luego de un tiempo, el niño con gran alegría me decía, Jesús murió, Jesús volvió a vivir, se hizo nuestro dueño. Y yo le decía al niño, ¿sabes? Ahora que Jesús es tu dueño, vas a ir al cielo. Yo también voy a ir al cielo. Cuando estés en el cielo, no vas a tener un cuerpo enfermo, sino que vas a tener un cuerpo sano. Vas a poder caminar y saltar todo lo que quieras. Entonces, el niño levantó la cabeza con mucho esfuerzo y su rostro brillaba como el sol. Y luego me dijo, ¿de verdad? ¿Yo puedo caminar? ¿Yo puedo saltar? Entonces le contesté, por supuesto, vas a poder caminar y saltar todo lo que vos quieras. Entonces, el niño emocionado sacudió su cuerpo en su silla de ruedas. Yo, al mirar esto, no podía parar de llorar. Es verdad, este mundo no es el fin. De verdad, hay un reino eterno. Cuando vaya allí, voy a vivir con un glorioso cuerpo resucitado. De esta manera, en mi corazón también se me hizo real el cuerpo de la resurrección. Después de unos días, sucedió algo inolvidable. A pesar de que le compartí el Evangelio a este niño, como la madre del niño no era creyente, no era fácil contarle. Pero un día, la madre de este niño me llamó con alegría y me contó que el día anterior el niño le compartió a su papá sobre Jesús. El niño le dijo a su papá, «Papá, Jesús está dentro mío». Pero como el papá no le agradaban los cristianos, enojado le dijo que no diga esas cosas y le preguntó quién le enseñó esas palabras. Y la madre me dijo que ella reprochó a su esposo por haberse enojado y le dijo que debería felicitar a su hijo porque pudo hablar bien. La madre del niño tampoco era creyente, pero estaba contenta porque su hijo habló por sí solo. Pensándolo bien, veía lo preciado que era este niño, porque ahora era la fuente de bendición para transmitir el Evangelio a su familia que no es creyente. Además, todo ese tiempo, cuando miraba a los niños discapacitados, tenía un gran dolor y pena en mi corazón. Pero ahora pienso que Dios es justo y puedo confesar que solo la verdad puede hacer libre a cualquier persona. Mis oraciones, que pedían que sanara completamente la discapacidad de estos niños, comenzó a cambiar en oraciones para que estos niños preciados puedan mostrar la gloria de Dios. Después de esto, me trasladaron a un lugar de estudiantes sordos. Allí, empecé a tratar con niños de quinto año de la secundaria. Por lo general, quinto año es la edad de soñar acerca de su futuro. Pero estos estudiantes no tenían interés en el trabajo y me decían que nada les interesaba. Había un estudiante que quería ser panadero, no porque le gustaba, sino porque era lo único que podía hacer. Una vez tuvimos una clase en la que nos preguntamos cuáles son las condiciones de felicidad y miseria. Ellos respondieron que la condición de ser feliz es poder escuchar todos los sonidos. De lo contrario, la condición de ser infeliz es no poder escuchar. Para ellos,
La razón de ser infeliz en el futuro era por su sordera. Me decían que si ellos no fueran sordos, tendrían una vida mejor que la de cualquier otra persona. Por eso, cuando ven a la gente que no tiene ninguna discapacidad, no entienden por qué no eran felices. Cuando escuché esta respuesta, me di cuenta que ellos vivían atrapados en su situación y en su imagen. Yo les quería transmitir que la razón por la cual somos felices o infelices no es por nuestras circunstancias o por alguna discapacidad de la persona. Por eso me encontré con cada uno individualmente para compartirle el Evangelio. En medio de ellos había un estudiante que era conocido como anticristiano. Él utilizaba los signos del lenguaje por su sordera. La primera frase de este estudiante era: ¿cómo puedo creer en un Dios que no puedo ver ni escuchar? Además, si Dios existiera, sería normal que toda la gente creyera en Él. Pero viendo que hay más gente que no cree de la que cree, me parece que es mentira que Dios existe. Por eso, yo le mostré los versículos registrados en la Biblia acerca de que Dios vino a esta tierra en forma de hombre, murió por nuestros pecados y resucitó. Además, le mostré lo que estaba registrado en la enciclopedia sobre la vida de Jesús, su muerte, su resurrección y la ascensión al cielo. Le dije que este evangelio es real. Este estudiante confesó que si Jesucristo resucitó en la historia, toda la palabra de la Biblia es verdad, y se arrepintió de no haber creído en Jesús hasta ahora y creyó en Jesús como Señor. Amén. Luego, el estudiante cambió completamente e inmediatamente empezó a testificar el Evangelio. Diariamente, compartía el Evangelio a los profesores y estudiantes, y por las noches reunía a los estudiantes en su dormitorio para alabar y compartirles el Evangelio con lenguajes de señas. También compartía el Evangelio en donde trabajaba. Como el jefe y los compañeros no sabían interpretar el lenguaje de señas, les compartía escribiendo en papeles. Hasta compartía el Evangelio a las personas que veía por primera vez en los torneos de competencia de gente discapacitada. Con gran seguridad proclamaba que todas las personas mueren, pero que solo Jesús había resucitado. Antes, él estaba desalentado por su futuro debido a su sordera, pero ahora él encontró su vocación por medio del Evangelio y se hizo libre de su discapacidad por el anhelo de ver su cuerpo resucitar. Un día, él me dijo: con solo creer en Jesús es suficiente, y lo único que tengo que hacer después de haber creído en Jesús es testificar el Evangelio. Yo sabía el nivel del lenguaje de estos chicos, por eso pensaba que no podrían comprender el Evangelio. Entonces, lo único que yo podía hacer por ellos era orar. Sin embargo, la prueba que nos dio Dios es una prueba que todo el mundo puede creer. La palabra de Dios no es lenguaje de esta tierra, sino que es el lenguaje de los cielos. Cuando yo comparto el Evangelio, el Espíritu Santo mismo enseña personalmente a los niños. Es muy importante para la terapeuta del idioma la mejora de la capacidad de lenguaje del estudiante. Pero aunque los niños mejoraban en el habla, yo veía que la base de su problema debido a su enfermedad no se resolvía. Pero este Evangelio hizo libre a estos niños. El Evangelio hizo bailar a estos niños. Este Evangelio les dio esperanza del cielo a estos niños. Yo puedo decirles con seguridad que con la prueba de la resurrección de Jesús, todas las personas pueden creer en Jesús y pueden obtener la verdadera libertad y alegría. Le doy toda la gloria a Dios por habernos hecho ver el maravilloso poder del Evangelio y por darnos la gran evidencia. Amén. Gracias.